Pues buenos días, tardes o noches. Sean muy bienvenidos al episodio número 18 de Big X, su podcast en donde hablaremos de diagnósticos clínicos, datos, casos curiosos y experimentos psicológicos. Así es. Número 18. Legales. Ya legal, ya mayorcito de edad. Ya tenemos... No, ya tiene pelos. Sí. Desde el 15. Exacto. Ya puede tomar legalmente. Puede entrar a antros y bares legalmente. Ya se puede ir de putas legalmente. Legalmente, sí. Ya no puede tener relaciones con menores de 18 porque lo meten a la cárcel. Sí, así es. Es lamentable, la verdad, por lo de las menores, ¿no? Que si no hay de su edad, las de 13, como los cigarros. Que si no hay de 50, los de 30, no hay pedo. Los de 15. Exacto, ya no la libra. Ya no. Ya paga pasaje. Ya. Bueno, pues por lo general nos hemos visto o escuchado sobre la ansiedad. O bueno, ansiedad como está bien dicho, ¿no? Y hay muchos memes que van pues de la mano con este de ama, tengo ansiedad y todo ese tipo de cosas. Pero, pues obviamente muchos toman así como este término muy a la ligera. El día de hoy hablaremos del trastorno de ansiedad generalizada. Para todos. Generalizando. Se les para a todos. Bueno, no más que otros, ¿no? Pero sí. Y vamos a empezar con los criterios diagnósticos, como siempre en esta sección donde hablamos de los trastornos. Así es. Comencemos. Como inciso A, esto es una pendejada, así viene textual. La ansiedad es ansiedad y preocupación excesiva, lo cual es una anticipación previa, que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses, en relación con diversos sucesos o actividades como la actividad laboral o escolar. Fácil, entendible. Igual 6 meses. 6. Bueno, sí, mínimo 6 meses. 6. Ahí está. Inciso B, el individuo le es difícil controlar la preocupación. ¿Se imaginan? Como si fuera un perro. Bueno. Inciso C, la ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes. Y al menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. Nota, en los niños solamente se requiere de uno de los siguientes. Como número 1, inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. Punta, ¿no? O sea, a tope. Exacto. O sea, de que... Con él. Exacto. Número 2, fácilmente fatigado. Se cansa rápido. Ha de ser por la punta. Exacto. Número 3, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. Número 4, irritabilidad. Número 5, tensión muscular. Y número 6, problemas del sueño, dificultad para dormirse o continuar durmiendo, como también sueño inquieto e insatisfactorio. También ha de ser por la punta. Exacto. O completa, ¿no? Inciso D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar. ¿Qué dije? ¿Malestar? Malestar, bien. Malestar, bien. Malestar, bien. O no. Causan malestar clínicamente significativo o deterioro
en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Inciso E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga, un medicamento, ni a otra afección médica, por ejemplo, hipertiroidismo. Efectivamente. Así es. Inciso F. La alteración no se aplica mejor por un trastorno mental, por ejemplo, ansiedad o preocupación de tener ataques de pánico, en el trastorno de pánico, valoración negativa en el trastorno de ansiedad social o fobia social, contaminación u otras obsesiones en el trastorno obsesivo-compulsivo, separación de las figuras de apego como en el trastorno de ansiedad por separación, recuerdo de sucesos traumáticos en el trastorno de estrés postraumático y aumento de peso como es en la anorexia nerviosa, dolencias físicas como en el trastorno de síntomas somáticos y percepción de imperfecciones en el trastorno dimórfico corporal, tener una enfermedad grave en el trastorno de ansiedad por enfermedad o el contenido de creencias delirantes, la esquizofrenia o el trastorno delirante. Esos se diagnostican aparte. Creo que es copia. Muy bien. Esos son otros pedos. Otros. Sí. ¿Cuáles son entonces sus características diagnósticas? Te estarás preguntando. ¡Wow! Me sentí como infomercial. ¡Vamos, Gali! ¿De qué crees que se trata este producto? Me imaginé comiendo, no sé, palomitas. ¡Wow! Güey, Me interesa. ¿No te ha pasado que estás por las noches sin poder dormir? Sí. No sufras más. ¡Wow! Tenemos. Es una pendejada. Un pitón de 3 ojos. El cual lo puedes quemar a brasas. Con sus aromas puedes dormirte relajado. Oh, muy bien. Adquiérelo ya. Llama a los siguientes números o al 333-435. Quiero ese cabrazo. Regresamos contigo, Chuchito, al foro. Claro que sí, seguimos con las características diagnósticas. La característica esencial del trastorno después de este comercial es una preocupación excesiva, una anticipación aprensiva acerca de una serie de acontecimientos o actividades. La intensidad, duración o frecuencia de la ansiedad y la preocupación es desproporcional a la probabilidad o al impacto real del suceso anticipado. Esto se puede ver muy bien reflejado como en los celos. O sea, tú piensas que te van a poner el cuerno o que la persona te va a dejar por otra, cuando lo mejor y no es así. Puede ser también cuando esas personas que revisan el celular, ¿no? Ándale, justamente, buscando algo. Bueno, fíjate que he tenido como historias que me han contado que sí encuentran cosas. Y entonces es como de, sus sospechas estaban bien infundadas. Pero hay otros casos, como en el mío, que llegaron a revisarme el teléfono y no encontraban nada. Yo sí, también le hice no encontré nada. Me sentí como un pendejo. Lo peor de todo fue en la secundaria, entonces. Juventud, que somos chavos. Sí, se entiende por la hormona. Exacto. Entonces son como anteponerte a una situación, puede ser cualquier otra situación, como el hecho de decir, vamos a salir a carretera. No, pues revisa todo el coche, pero una cosa es algo normal, que decir, ok, hay que hacer pues las revisiones adecuadas para salir a carretera, pero otras ya como, no, es que hay que salir al coche porque puedes chocar y puede pasar esto y esto, y entonces esa serie de preocupaciones ya se denota una cuestión más de ansiedad. El individuo le resulta difícil controlar la preocupación
y el mantenimiento de los pensamientos relacionados con la misma. Interfiere con la atención de las tareas inmediatas. O sea, en este mismo ejemplo, en vez de que se preocupe por poner sus maletas, está más preocupado por estar viendo que el coche no llegue a fallar y puede revisarlo hasta más de una vez. Y al final vale verga el auto. Sí. Media puta carretera. Exacto, entonces la cosa es que esta preocupación es tan grande que impide realizar actividades que están en ese momento. Igual, regresando como a la cuestión de los celos, en vez de que, no sé, estés con tu pareja y disfrutando como del momento en el que están viviendo, estás preocupándote por este proceso o de me puede estar engañando, me puede estar siendo infiel, a lo mejor está platicando con más, y todo ese tipo de pensamientos, cuando pues en realidad puede no estar pasando. Ya es cuestión de... Sí. Obviamente, pues, hay factores que pueden darte como una alerta, que tal vez sí están pasando, pero cuando no hay una alerta como tal, entonces ahí sí va más allá como en cuestiones de ansiedad. Igual puede ser, como decía, a lo mejor hay un evento, un desastre natural, que estás preocupado porque vaya a temblar, cuando pues probablemente no. Y además es imposible detectar cuándo va a temblar. Me pasa eso, como esos pensamientos en mi cabeza, ¿no? Sí. Analizándolo me pasa. Sí, la cuestión aquí es que hay una preocupación normal, que a lo mejor es el momento como que dices, ay, si de momento llega a temblar, dices, bueno, pero no, chance y no, sigues con tu vida. Pues, y sí como que hay cierta preocupación. La cuestión llega cuando ese malestar, esos pensamientos te impiden llevar a cabo tu rutina diaria. Entonces ahí es cuando de verdad tienes ansiedad. Es preocupación. Los adultos, sí, tareas inmediatas. Los adultos con este trastorno se preocupan por circunstancias rutinarias de la vida, responsabilidades, puede ser como deudas, no sé, rasurarse, o sea, están como angustiados por cosas muy habituales o por cosas que también no pueden ser tan habituales, ¿no? Como de llegar temprano, cosas así. Recuerdo que tenía una compañera en la universidad que cuando iba a llegar tarde, iba en el camión, entonces iba a llegar unos minutos tarde, prefería bajarse, tomar un taxi y llegar. No. Sí, entonces es como... El puto taxi nunca ha pasado. No. ¿Te imaginas? Bicho mala suerte. Se baja, güey. Es un puto taxi, ¿no? Y no llega jamás, ¿no? Se pierde una puta hora. Entonces, algo que sí y que últimamente he estado profesando, y creo que también lo he hecho a lo largo de la vida, pero últimamente más, es más el estilo de Hakuna Matata. O sea, no te angusties, como dirían ex muchachos. Obviamente es un consejo pendejo para alguien que tiene ansiedad, ¿no? Es como de... Sí. Es como decirle, ay, estoy ansioso. Pues no lo estés. No. Obviamente no, ¿no? Y tiene que llevar un proceso, pues, psicológico y en casos un poco más extremos, psiquiátrico con psicológico. Pero, o sea, es como ir poco a poco. Si no quieres pagar un psicólogo, pues vete poco a poco. Puedes ir más rápido, estupendo. ¿Quieres tomar un taxi? Exacto. Estupendo. Los niños con este trastorno tienden a preocuparse en exceso por sus competencias o por la calidad de su desempeño. O sea, están muy preocupados por sacar dieces, por cuestiones, por entregar. Por entregar sus trabajos, todo este tipo de cosas. Andan muy así como, tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Entonces, pues ya. Algo muy cagado es que los profes dicen, no, ustedes no se preocupen por entregar. Y al final te ponen 0, güey, porque no entregaste nada. Sí, qué poca madre. O le entregas tarde y no, es que no me lo entregaste en tiempo. Y vete a la verga. Justamente. Entonces, existen diversas características que separan este diagnóstico con ansiedad a la no patológica, como son las preocupaciones.
En el caso del trastorno son excesivas y por lo general interfieren significativamente con el funcionamiento psicosocial, mientras que la ansiedad no patológica no es excesiva y se percibe como algo más manejable y pueden ser aplazadas si urge un asunto más importante. También las preocupaciones asociadas a este trastorno son más penetrantes, no vas a decir nada, perfecto, pronunciadas y angustiosas. Penetrantes. Tienen una mayor duración y se producen con frecuencia sin desencadenantes. O sea, por ejemplo, en un estrés postraumático, ya la persona vivió algo que hace que se sienta ansiosa o se sienta preocupada ante un evento. En este, de repente es así, ¡pum! Como flashback, ¿no? Ajá. En este, por ejemplo, como decía hace rato, con la cuestión de los celos, no ha habido un precedente ni ha habido sospechas, pero está ahí la preocupación. Como, ¿quién será el puto con el que? Ándale. Igual, por ejemplo, nosotros que vivimos, supongo que también todos los que están oyendo esto, no creo que haya alguien de, ¿qué es? Alguien de 4 años viéndonos, pero vivimos el temblor del 2017 que estuvo choncho. Entonces, hay personas que a raíz de eso pueden generar estrés postraumático y tener mucho miedo y generar mucha preocupación y muchos de estos síntomas que ahorita vamos a ver ante un evento pues de esa magnitud o a lo mejor más pequeño. Pero, por ejemplo, alguien de 4 años que de repente esté sufriendo porque va a temblar, pues es una mamada, ¿no? Muy cagado eso, ¿no? De los temblores. Todas las niñas lloran. No, yo me acuerdo que en uno estaba yo en la prepa y estaba yo, no te cuenta, estaba la puerta así y yo estaba sentado, o sea, cuando estaba la puerta aquí y yo estaba sentado aquí. Entonces estaba yo sentadito y de repente no me siento el madrazo así, yo ni pregunté, chingue su madre el último, yo bajé así, me quedé abajo esperando en el, ¿cómo se llama? En las canchas ahí así. Y ya cuando vi que todos estaban bajando, dije, no, yo de pendejo, güey, que... Me pasó algo similar, pero en el 17. Ajá. Estaba en la prepa y iba en primero de bachiller. Entonces estábamos en la cancha de fútbol y la cancha de fútbol está juntito a mi salón. Entonces, yo voy entrando, o sea, piso como que adentro del salón, güey. Dicen, está temblando. Huevos, no me da vuelta, güey. Yo dije, chinga su madre, yo me salgo. Sí, no. Dije, a la verga, vámonos. O sea, dijeron, ¿está temblando? Madre, o sea, ni dieron el segundo paso, yo me salí a la verga. Sí. No, madre, sí, es que, sí. Pero eso, pues te digo, eso ya es estrés postraumático cuando hay un evento previo a... ¿Qué me quedé? Tienen una mayor... ¿Qué? Ya me perdí. Mientras vean este comercial. No es cierto. No es excesiva en la cuestión patológica, son pronunciadas y angustiosas, tienen una mayor duración. Surge un asunto más urgente. También las preocupaciones asociadas a este trastorno son más penetrantes, pronunciadas y angustiosas. Tienen una mayor duración y se producen con frecuencia sin desencadenantes. A su vez, las preocupaciones cotidianas se asocian con mucha menos frecuencia a síntomas físicos como por ejemplo sentirte inquieto, agitación o nerviosismo. Las personas con ansiedad generalizada refieren malestar subjetivo debido a la preocupación constante y al deterioro de las áreas sociales u ocupacionales de otras áreas importantes del funcionamiento. La ansiedad y la preocupación se acompañan de al menos 3 de los siguientes síntomas adicionales: inquietud, sensación de excitación o nerviosismo. Que así, ahorita en la excitación obviamente no es una excitación sexual, sino es un incremento de energía, pero también el querer tener muchas ganas o mucho deseo sexual puede ser un síntoma de ansiedad. Ojo, cuidado. Igual, bueno, sería más o menos lo mismo. Si en esta cuestión sexual, pues
tiene que interrumpir mucho con tus actividades cotidianas. Ando muy perdido en la vida. Las personas con ansiedad general, ahora son importantes del funcionamiento. La ansiedad y la preocupación se acompañan del menos de las siguientes. También la facilidad para fatigarse está muy incurrido aquí. La dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y trastornos del sueño. Como nos vimos con la depresión, pues no puedes, bueno, aquí no nomás es, no puedes dormir, te tardas mucho tiempo en dormir, duermes y te despiertas muy a menudo por las noches o simplemente duermes y no descansas. En los niños solo se requiere un síntoma adicional, nada más uno. Asociado a la tensión muscular que aparece en este trastorno, pueden aparecer también temblores, contracciones nerviosas. No sé si solo son contracciones. ¿Te imaginas una contracción nerviosa? Inestabilidad y molestias musculares o dolor. A su vez, se pueden experimentar síntomas somáticos como sudoración, náuseas y diarrea, como también una respuesta de sobresalto exagerada, así como el de Drake y Josh. Así. Fíjate que ahorita viendo esto, creo que mi abuelo tenía este tipo de ansiedad porque siempre tenía diarrea. Muy bien. Sí, y entonces era como que si iba a México, a Ciudad de México o algo así, y le daba. Si iba a dejar a mi hermana y le daba. O sea, cosas así. Ya. Entonces sí, no tenía ningún problema orgánico como tal. Otras afecciones que pueden estar asociadas con el estrés de este síndrome es el síndrome del intestino irritable, también dolores de cabeza muy frecuentes y acompañan de forma recurrente a este trastorno estas cuestiones. Vamos a la parte que a mí las que se me hace como más impactante, ¿no? Que es la prevalencia. La prevalencia anual del trastorno de ansiedad generalizada en Estados Unidos es del 0,9% entre los adolescentes y del 2,9% entre los adultos de Estados Unidos, Sí. de la comunidad. Es un porcentaje. Sí, es casi un 4% de toda la población. La prevalencia... las mujeres tienen el doble de probabilidades que los varones en presentar este trastorno. Seguimos insistiendo, las mujeres están más locas. Okay. Más celosas, todo ese tipo de cosas. No lo digo yo. Lo dice la ciencia. Psicología. Palabras contundentes, ahí está. Palabra de Dios. Ahí dice, la mujer es más propensa que el doble a tener un trastorno de ansiedad. Exacto. Lo cual podemos extrapolarlo que hay mayores celos. Ahí está. Toxicidad andante. Al 100, al top. Sí. Mujeres tóxicas. Mujer igual a tóxica. La prevalencia anual del trastorno en otros países varía del 0,4% al 3,6%. El riesgo de tenerlo de por vida es pongámosle, casi 4%. De ese 4%, el 9,0% lo puede sufrir de por vida. Obviamente hay como varios factores que pueden influir en el aspecto de que no se le diagnostique, no se le trate correctamente y muchos lo deje pasar. Ajá, exactamente. La mayor, ay no, esto es normal, se me quita en unos días. Exacto. Muchas veces hay algo que por ejemplo aquí dice, hay malestares clínicamente significativos o subjetivamente significativos para la persona, pero hay personas que adoptan ciertos malestares
como parte de su personalidad. Entonces, hay personas que de repente encuentras que te dicen, sí, pero es normal, ahorita se me pasa, y no hacen nada por tratarlo. Entonces dicen, no, es que yo soy así, yo soy ansioso, yo soy tal cual cosa. Entonces, si ustedes sienten que algo no está concordando, vamos, que sean episodios pequeños, o sea, y pasen mucho tiempo para que tengan otro, aún así váyanse a checar porque hay algo en el cuerpo, en su mente que no está funcionando. Pues, bien. Y más adelante les traen problemas. Exactamente. Puede agrandarse. Exacto. La mayor prevalencia se da en la Edad Media, donde hay caballeros, dragones y princesas. Exacto. ¿Se imaginan? Todo ansioso ahí. Con espada. Así se da en la Edad Media de la vida. Con disminución en las edades avanzadas. Aquí, cuando lo estábamos escribiendo, estábamos pensando en un viejito que dice, no manches, pues ya ni se me para, ¿de qué me anda preocupando? Pues sí, ¿no? O sea, ya de viejitos. Ya, ¿Quién vas a coger? Con nadie, güey. Ya te vale la vida, o sea, ya Dice, ya me quiero, entiérrenme aquí de una vez, ya. te puteas a un niño y dices, estoy viejito, me vale verga. ¿Qué me vas a hacer? ¿Tirarme? Me acuesto. ¿Vas a qué? ¿Meter a la cárcel? Nada más va a estar 2 años. Al tercero me muero, ¿eh? Si no es que antes. Ya, les vale la vida, o sea, Sí, ya están aquí ya en el top de... Chabelo, güey. Exacto, Sí, ya. Acabó su programa. Dijo, a mí me vale madre, después de 500 años de programa, ya no me puedo coger a mis edecanes, ya se acaba esto. Niño. Ya, estoy viejito. Me retiro de este sistema. Exacto, ya vámonos. Ahora voy a ser inmortal, ¿no? Exacto, como Munra. Exacto. O sea, ¿Cómo dice? Algo así como de grandes espíritus del mal, denle poder a Munra, el inmortal y huevos. Así Chabelo. Grandes muebles troncosos. ya se murieron todos. Puto Chabelo. Ahí sigue viviendo el señor. Me muero yo y ese güey sigue vivo. No manches. Che, ya se murió Marianita y ese güey no se puede morir, vale, verga. No manches, sí es cierto. Marianita. Vayan a ver al TikTok, ahí hay algo sobre lo que pasó con Marianita. Así es. Chale, muy triste la verdad. Sí, lamentable. Lamentable. Las personas, como dato, de países del primer mundo tienen más probabilidades que las personas procedentes del tercer mundo de manifestar que han experimentado síntomas que cumplen con los criterios del trastorno a lo largo de su vida. Lo que decíamos, o sea, en el tercer mundo, según estos estudios, aparentemente las personas les cuesta mucho decir qué es por lo que están pasando y todo este tipo de cosas. Entonces, tú habla. Si te sientes así, habla. Nadie te va a decir nada. Exacto. Que se quieren pasar de ver, un putazo, no te decía, y está violencia con violencia. Así, haces el puño para no lastimarte. O si no, haciendo huevos, le pegas con esto o con esto. En la nariz, ojos, oídos, garganta y testículos, puntos blandos. La nariz cala, ¿eh? La nariz, no. Son puntos blandos. Sí. Defensa personal, ahí te enseñaban estos puntos, ¡pum! O si no, así, ¡pum! Picas los ojos. Bueno. Pero ya estamos dando técnicas para defenderse de los bullies. No violencia. Y no a la violencia. A menos que ya te tengan hasta aquí.
solamente ahí procede a... La violencia. Y que ya le hayas dicho a un adulto o a un profesor. Primero avísale, voy a golpear a este pendejo porque me tiene hasta los huevos. Sí, exacto. Dile, oye, me está molestando. Primer aviso. Segundo, oye, ¿qué onda? Sigue molestando. Tercero, ¡pum! Le revienta a su madre. Ni avises, Ni avises. Exacto, ya. Llegas y dices, y si te la hacen de pedo, dices, Yo avisé. Estuve diciendo una y otra vez y me mandaron al carro. Que a la maestra, que te van a expulsar. No, profe, yo le avisé a la maestra, Exacto. Que no me hizo caso. Exacto. Y expulsan a tu maestra. Exacto. Sí. Porque no te ayudó. Exacto. Y al director, y llega hasta C. Exacto. Si llega hasta C, hasta el director lo manda ahí. Y tú te conviertes en un héroe. Exacto. Exacto. De 0 a héroe como Hércules. Sí. 0 a héroe. Muy bien. Un ganador. En el desarrollo podemos ver que en promedio los síntomas de este trastorno aparecen, como decíamos, en la edad media, en lo que son los 30 años. Pero la edad de inicio se puede extender en un amplio rango. Puede ser desde muy pequeños, inclusive puede aparecer desde niños, aunque es muy poco probable. Los síntomas de preocupación o ansiedad excesiva pueden aparecer en edades tempranas de la vida, pero en ese caso se manifiestan como un temperamento ansioso. El inicio de este trastorno rara vez ocurre en la adolescencia, eso es más común en la adultez, pero sí se puede. Los factores de riesgo y pronóstico. En cuestiones temperamentales, la inhibición de la conducta, la afectividad negativa y la evitación del daño se han asociado con este trastorno. En los ambientales, aunque las adversidades en la infancia y la sobreprotección de los padres se han asociado al trastorno, no se han identificado factores ambientales más específicos, necesarios o suficientes para el diagnóstico del trastorno. O sea, vamos a contarlo. Un tercio en el aspecto genético y fisiológico, un tercio del riesgo de sufrir este trastorno es genético. O sea, vámonos al 4%, 3.8%, que es la estadística. De ese 3.8%, un tercio, o sea, es un 1, ¿cuánto sería un tercio de 8? Es 2 y algo. De ese 1, 2 y algo es por cuestión genética. O sea, es un número importante. Y estos factores genéticos se superponen con el riesgo de neuroticismo y son compartidos con otros trastornos de ansiedad y del estado del ánimo, sobre todo el trastorno depresivo mayor. Esos dos van muy de la mano. Demasiado. Son novios, ¿no? Ándale, son novios. ¿Por qué? Van de la mano. Exacto. ¿Tuve un déjà vu? No sé. A mí me pasa muy seguido eso. No manches. Se estaba viendo que los déjà vu decían una teoría así como extraña. Decía que un déjà vu es porque moriste en ese momento y es como tu checkpoint. ¿Cómo yo me morí cada rato? Es como que te mueres y entonces pues no te mueres, con que revives, así como otra vida, ¡pum! Y por eso sientes el déjà vu, porque algo te mató. Así. Mames. A mí me pasa muy seguido. Demasiado, te lo juro. Aspectos relacionados a la cultura. Pero si ustedes quieren podemos hacer un capítulo sobre el déjà vu. Esta es una teoría que sale así, no sé, tontamente, pero sí tiene cuestiones cerebrales y todo tipo de cosas. Pero bueno, existen aspectos relacionados a la cultura. Existe una variación cultural considerable en la expresión de este trastorno. Por ejemplo, en algunas culturas los síntomas somáticos predominan en la expresión del trastorno, mientras que en otras culturas tienden a predominar los síntomas cognitivos. Es importante tener en cuenta el contexto social y cultural al evaluar si las preocupaciones sobre ciertos eventos son o no excesivos.
Aspectos del diagnóstico relacionados con el género, porque decimos las mujeres están más locas. Sí. En el ámbito clínico, el trastorno, yo no lo dije, si quieren echar pedos, lo dice el DSM-4. Sí, Ahí sí. ya está. Sí. Yo, mira, como Pilatos, me lavo las manos. Yo nomás leo lo que dice. Exacto, O sea, yo son números. comparto la información. Sutilmente dijo loca, ¿no? Exacto. Ahí está. En el ámbito clínico, así como decimos que los hombres son más pendejos, Las mujeres son locas. las mujeres están más locas. Sí. Sí. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Con el retraso mental, ahí decía que los hombres estaban más pendejos. Exacto. Yo solo paso datos. O sea, nosotros podemos tener retraso. Exactamente. Sí. Así es. Y ustedes pueden tener ansiedad. Exacto. O retraso también. Sí. O los dos. ¿Por qué no? Si tú quieres, mira. Hasta depresión. Sí. O sea, depresión, ansiedad, Retraso. No. Mira, Mata. prospecto chulísimo para compartir tu vida. Exacto. Conviértete en un... Ay, puta madre, se me fue. Mira, ahí está. Retraso, güey. O sea, Ahí está. conviértete en un ejemplo de vida. Exacto. En Super Saiyajin, si quieres también. ¿Por qué no? Fase 4. Tú solo te limitas. Estás cagando y Ajá. puedes convertirte en un gran Saiyajin. Ahí está. Empujando nada más. Muy De bien. repente, ¡pum! Rubio. Porque se sabe que los rubios son más fuertes que los morenos. Sí, Ahí está. así es. En el ámbito clínico, Es que un chiste de negros de que ese güey te da un vergazo, ¿entiendes? Un vergazo. Y mamas, güey. y mamás, ¿no? Oh, No, güey. Quedas inconsciente, güey. No de que mamá, no. O sea, te va a dar y tú. Oh. déjalo a tropo. Nada más lo ves así. Oh. Pero de un video de Bruno Mars que. Ay, ¿cómo se llama esa canción? Que aplaude. No sé cuál. No, puta madre. Nada, sigue. Me he quedado como un estúpido. No se le dice estúpido, se le dice gente con capacidades diferentes. Retraso mental para ti. Ay, no manches. El trastorno de ansiedad generalizada se diagnostica con mayor frecuencia en las mujeres, en alrededor del 50 y el 60% quienes presentan este trastorno. Las mujeres y varones que tienen pues esta condición parecen tener síntomas similares, pero tienen diferentes patrones de comorbilidad. ¿Recuerdas qué es la comorbilidad? No. Es cuando hay uno o más trastornos juntos o uno después del otro. Muy bien. En las mujeres, la comorbilidad se limita en gran parte en los trastornos de ansiedad, o sea, presentan más de uno, como agorafobia con generalizada, como estrés postraumático y agorafobia, sí, depresión. Y la depresión unipolar. Muy bien. Unipolar. Sí, no sé por qué pensé en ositos blancos. Sí. Están con la depresión abrazando un osito blanco. Unipolar. Unipolar. Nada más es uno. Exacto. Mientras que los varones es más probable que la comorbilidad se extienda a los trastornos por uso de sustancias. O sea, por drogas, ¿no? Drogas, alcohol, medicamentos. Sí. Y aquí, Suele suceder mucho, ¿no? Sí. Los hombres, demasiado. sí, y en México la cuestión del alcoholismo es muy frecuente. Demasiado. Es demasiado frecuente. Entonces,
por lo general lo que pasa o puede llegar a pasar es empiezan los síntomas de ansiedad y para cubrir esa sensación incómoda, bebes, te drogas y lo adormeces. Y eso también puede generar pues, la adicción a... Uno cuando es serio es chingón. Sí. Pero si quieren serio, quieren seriedad, pues paguen, chavos. Pues sí. Sí, oye. Sí. Acá lo hacemos de gratis. Exacto. Aquí vienen unos datos que me parecieron muy curiosos. ¡Ey! ¡Ey! Las preocupaciones excesivas pueden afectar a la capacidad que tienen las personas con trastorno de ansiedad generalizada de fomentar confianza en sus hijos. ¡Wow! La mayoría de los adultos no institucionalizados tienen una discapacidad entre moderada y grave. Yo sí tengo una duda ahí. ¿Qué es adultos institucionalizados? Eso. O sea, personas que no están tomando un tratamiento psiquiátrico o que no están en una institución para, pues, tratar todo lo que sienten. Ajá. Vale. La ansiedad. Pero, y lo que quería abarcar hace rato, y esto, la preocupación excesiva puede afectar a la capacidad que tienen las personas con trastorno de ansiedad generalizada de fomentar la confianza de sus hijos. Esto también se puede ver mucho que si mi figura parental primaria puede ser mis padres o mi cuidador primario, que pueden ser los abuelos o todos a quien yo en esencia cuando soy pequeño veo como un superhéroe, es muy ansioso. Digo, este güey que es el máximo está muy, o sea, le tiene miedo a todo. Qué inseguro tiene que ser el mundo para que, pues, mi cuidador primario se sienta de esta manera. Entonces, hay algo que se llama herencia psicológica. Entonces, este tipo de pensamientos se pasan hacia los niños y pueden desarrollar fobias, pueden desarrollar inseguridades, pueden desarrollar ansiedad, pueden desarrollar depresión. Inclusive. Muchos. Pero más que nada está en lo que es la ansiedad, fobias y todo ese tipo de cosas. Y a los niños es que sí pega. Sí. Este trastorno ocasiona en la población estadounidense una pérdida de 110 millones de días al año por incapacidad. Yo no sé cómo le hacen los gringos, porque un año tiene 365 días y estos güeyes sacan 110 millones. No sé cómo le hacen, pero ahí está. No, pues nada, llevan las pistolas, ¿no? Ándale. Es para matar la ansiedad. Eres nervioso, ¿eh? Uno menos. Y no jode más. Exactamente. Muy bien. Y vamos con la comorbilidad. ¿Qué es la comorbilidad? Una persona que tiene uno o más, no, dos o más trastornos, ¿no? Así es. Sí, porque uno pues cualquiera, ¿no? Ya no sería comorbilidad, ¿no? Sería dos en adelante. Exactamente. O que viene uno después del otro. Así. Termino mi ansiedad, empiezo depresión. Termino depresión, empiezo con retraso mental. Parálisis. Eso ya no es trastorno. Estoy bien malo, así, con pedofilia. Termino depresión, empiezo con necrofilia. Termino con depresión y tumor en el cerebro. Ya bien mal todo así.
ser una ofensa para los psicólogos. Estoy seguro. Ya todo así bien dado a la chica. No mames, ¿a poco seguía? Ese no. No, pensé que no era psicología. No manches. Ya cosas que ni al caso, ¿no? Termina depresión y se crea una planta. Bueno, eso sí podría ser porque es psicológico, no sé. Termina depresión y se vuelve ingeniero, ¿no? Se vuelve otaku ya después. Ya no se baña. Ay, no. Bueno, los individuos que cumplen los criterios del trastorno es probable que hayan padecido o que al mismo tiempo cumplan los criterios del trastorno de ansiedad y de los trastornos depresivos unipolares. Igual el osito polar. El neuroticismo o la responsabilidad emocional que sostiene este patrón de comorbilidad se asocia a antecedentes temperamentales, factores de riesgo genéticos y ambientales que estos trastornos tienen en común. O sea, hay algunos trastornos que tienen puntos en común. Entonces, pueden generarse al mismo tiempo diferentes trastornos que tienen como una base o una raíz en común. Aunque también son posibles otros factores independientes, o sea, otros que son cosas muy paralelas, y paralelas me refiero a que son eventos muy distintos que nunca llegan a tocarse o que no se parecen en nada, pero pueden desarrollar trastornos al mismo tiempo en una sola persona. Vaya, taco, vaya. Lo cual es menos común la comorbilidad con los trastornos por consumo de sustancias, de la conducta, psicóticos, del neurodesarrollo y con los trastornos neurocognitivos. ¿Cómo ves la ansiedad? Sí. Recuerden, son 6 meses que deben estar con cuestiones de este tipo para el diagnóstico, ¿no? Que, ay, todo me da ansiedad. Puras cosas que no es cierto. Que te dejó tu novio. No, eso no es ansiedad, güey. Eso no es ansiedad, pendejo. De hecho, hay uno que es previo a ese, que es la ansiedad por abandono. Pero es antes de que te abandonen. Si te abandonan es otra cosa. Muy bien. Es duelo. Duelo. Eso ya lo vimos. ¿Por qué te duele? Ay, qué pendejo. Bueno, pues sí, te duele. Es un duelo. Duelo porque duele. No es cierto, no es por eso. Pero chéquense mucho nuestros tonos. Hay cosas que decimos de mamada que no se tienen que creer. Por lo general, cuando estoy leyendo, eso sí créanselo. Cuando no, hay cosas que sí, aprendan a diferenciarlo. Van a haber cosas que sí, otras que no. Aprendan a escuchar, muchachos. Exacto. Aprendan. Exacto. No les por eso tienes a tu novia. Escuchar. Exacto, porque tu no la novio. escuchaste. Sí. No lo escuchaste como debieras. Exacto. Tal vez ese güey tenía retraso y tú no le entendiste. Hablamos. No. Ya cortamos. Tú habla bien, pareces pendejo. Ya vámonos de aquí. Ay. Pues, muchas gracias por vernos en este episodio 18, ya mayorcito de edad. Ya con pelos grandes, ¿no? Ya, o sea, ya le sale más barba. Exacto. Bueno, tengo un primo que no le sale tanta barba y tiene ya 20 y tanto. No mames. Pero bueno, ya está grandecito. Ya. Probablemente ya tuvo su primera vez, probablemente. Todos los tienen a los 15, los 16. Ajá, hay unos que no. Hasta los 22. Sí, Yo conozco a alguien. Sí. sí. Yo conozco gente que todavía es virgen. Wow. Así es.
Así es. ¿Habrá gente con virgen a los 30 años? Sí, probablemente. Está la película de Virgen a los 40. Exacto. Y la Virgen, pues, siguió siendo virgen. O sea, La Virgen María sigue siendo virgen hasta la fecha. sí. 2000 y pico de años. Y virgen. Exacto. Muy bien. Porque no creo que tú eches a alguien para que le metas un hijo. No. O sea, Le puedes meter algo porque salga el hijo después. exacto. Pero ella no es virgen. No, ya. Muchas gracias por vernos. Ya saben, si les gusta las pendejadas que decimos, pues denle arriba. Si no les gusta, pues muéstrenselo a sus enemigos para que digan qué mamada es esto. Nos vemos el siguiente viernesito. Cuídense mucho. Lávenselo. Lávenselo así, con agua y jabón, ¿no? Exactamente. No se lo lavan con Vinagre y no. alcohol. Exacto, no. Pues puede generar alguna reacción muy arde. Exactamente. Sí. Bueno, Cuídense mucho. bye. Bye.